en este día, en esta tarde, en este último día del mes de marzo del 2018. Estés aquí con nosotros, Señor. Queremos que tu presencia nos acompañe. Queremos que tu Santo Espíritu nos ministre, queriendo decir, nos dé, nos toque, nos llene. En este día, Señor Dios, familias en Cristo, invoca tu nombre poderoso. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, bajo tu unción, que significa tu poder, estamos aquí, Señor, rindiendo nuestra vida a ti una vez más. Dándote las gracias por darnos un día más de vida. Dándote las gracias por darnos manos, brazos, todo nuestro ser para adorarte. Dándote gracias por las fuerzas que nos das cuando muchas veces sentimos que ya no tenemos, Señor. Gracias porque tú eres el sustentador, el proveedor, el sanador, el libertador, aquel que tiene el poder para hacerlo absolutamente todo. En este día, en esta noche ya casi, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Te pedimos, bendito Espíritu Santo, que hagas hoy tu obra poderosa y maravillosa. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tu gloria se manifieste, que nuestros cuerpos puedan sentir la presencia del Dios Todopoderoso, que nuestra alma, Señor, se llene y que todo vacío en nuestro interior sea quitado y llenado por tu amor precioso, Señor. Que todo aquello que tiene cautivo nuestro pensamiento, nuestro sentir o nuestro cuerpo sea roto, Señor, por tu poderosa presencia, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Creemos en tu poder, creemos que tú eres Dios, recibimos de tu poder, recibimos de tu libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, toda atadura es rota. Amén. Todo aquello que ata las emociones de hombres, mujeres y jóvenes es roto en el nombre de Jesucristo. Toda esclavitud, toda adicción es rota en el nombre de Jesucristo. Toda mentira en la mente, en el corazón y en el espíritu es roto en el nombre de Jesucristo. Porque ese es el Dios poderoso que tenemos y creemos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor Jesús. Recibe, Señor, en esta tarde con la música, Señor, con nuestras voces, con nuestros cuerpos, Señor. Recibe la adoración. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderoso saber de que Dios venció la muerte. Lo más imposible de vencer es la muerte. Porque el único que puede resucitar y levantar es el poder del Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos está aquí en este lugar. Ese mismo Dios que levantó a Jesús para que nosotros tuviéramos vida eterna está en este lugar. Y le agradecemos al Señor por escogernos. Usted sabía que Dios lo escogió a usted, lo nombró, le dio un nombre, lo llamó por su nombre para que usted decida seguirlo. A mí me parece eso increíble. ¿Cuánta gente no anda por allá que todavía no saben que hay un Dios que los ama?
Y por eso en esta tarde vamos a hablar de algo que yo les he mencionado de repente en medio de las prédicas. Y yo le puse a la palabra de hoy el legado de Jesús. El legado de Jesús. Y el legado, en su definición en el diccionario, proviene del latín legato y hace a la idea de delegar, de pasar una idea o una capacidad a una persona. Y a mí me pareció muy interesante porque yo les puedo hablar y decir la herencia que nos dejó Jesucristo. Y lo volvemos un poquito como más espiritual, siendo que es espiritual. Y todos entendemos que Dios nos dejó una herencia, ¿cierto? Que Jesús murió y resucitó, pero nosotros heredamos algo por ese hecho, por esa acción que tuvo Dios Padre al darnos a su Hijo único, ¿sí? Pero Jesús nos dejó un legado, nos dejó una idea, nos dejó una capacidad, y por decir una, no quiero decir que está limitada a una, sino dentro de lo que significa el legado, para que nosotros supiéramos qué hacer cuando Él ya no estuviera. Y Él lo primero que hizo fue que Dios habló por años y siglos, hasta que Él vino en persona para hablarnos en persona, a través de Jesucristo. Se hizo hombre para que nosotros escucháramos de Él, de su propia voz. Y Jesús escogió ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Escogió personas para pasarle un legado, para pasarle las ideas, para mostrarle su persona, su carácter, quién era Él. Porque Jesús no solamente hablaba, Jesús actuaba. Y si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras familias, ¿quiénes somos nosotros? Con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Sin querer, tú y yo estamos dejando un legado. Y la pregunta de esta noche es de que yo no le voy a mostrar solamente el legado que dejó Jesús, porque ese fue el legado perfecto. Él lo dejó perfecto, ¿verdad? Pero tú y yo en los años que tenemos de vida estamos dejando una huella y una herencia, un legado. Estamos capacitando o discapacitando a las personas con las que nosotros nos vemos todos los días. Porque cuando se murió el que hizo el computador dejó un legado, ¿cierto? Nos dejó todo este sistema de Apple que nos tiene atados a él. O el que hizo el Samsung, toda la gente que Dios ha usado para traer todas estas cosas maravillosas de los medios de comunicación. Todos dejaron un legado, ¿verdad? Nosotros como personas y como padres, si hoy nosotros pensamos, ¿qué legado estoy dejando en mi casa? ¿Cómo nos sentiríamos? Porque absolutamente todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas tendrá una influencia en el futuro de la gente que tienes a tu alrededor. Y el Espíritu de Dios quiere una iglesia que deje un legado moral, que deje un legado de verdad, que deje un legado de justicia, que dejemos un legado de integridad, que lo cual no estamos viendo en esta tierra ni en nuestras familias. Familias en Cristo quiere restaurar el corazón del hogar, pero antes de restaurarlo tiene que mirarse en un espejo y pensar, yo estoy dejando y capacitando a mi familia espiritualmente, moralmente, emocionalmente, como Jesús dijo que debíamos hacerlo. El legado que tú y yo estamos dejando, si mañana murieras, porque ¿quién tiene la vida comprada? ¿Cómo fue el legado y la herencia que tú dejaste a los tuyos?
Y el Espíritu de Dios quiere que tú sepas que es muy importante. Porque están dejando a los que están contigo a que ellos mismos hagan lo que tú enseñaste. O sea que sí tenemos una responsabilidad. Vamos a decir, antes yo no conocía a Jesús, hice, dije, pensé y enseñé cosas que tal vez no eran del todo correctas. Hay gente que no tiene a Dios y tiene un estatus moral y de caminar en la tierra de una manera correcta, porque existe gente así. Pero tú y yo que tenemos a Jesús en nuestro corazón y que le creemos a Él, ¿realmente estamos dejando un legado como Él quiere que lo dejemos? Porque son muchos los valores que se están perdiendo. Y dos de las cosas que yo puse aquí, subrayé, es la forma de actuar y la forma de pensar. Todos los días yo conozco gente y conozco gente y conozco gente y me sorprende que un día tú puedas ver en una persona una cosa y al otro día la manera de pensar le cambió. ¿A ustedes no les sorprenden eso? O que de repente usted ve a una persona y pareciera que no fuera correcta, pero de repente usted mira y el corazón sí está correcto, aunque la manera no lo sea. También, ¿verdad? Dice, pero su corazón está correcto. Todo lo que nosotros somos, por fuera y por dentro, está dejando una herencia y está enseñando o capacitando a las personas que tiene a nuestro alrededor. El legado es muy importante, dado que quien lo recibe marcará su identidad en el futuro. La persona que recibe lo que tú estás dejando va a estar marcada por lo que tú estás dejando. ¿Entiendes? La identidad de esa persona va a estar marcada por lo que tú enseñaste, por lo que tú dejaste. La identidad de esa persona va a verse reflejado en lo que nosotros hemos sido. Quiero leerle primero que todo en Primera de Pedro 1 para que vamos a la palabra. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, que está hacia el final del libro o hacia su derecha. 1. Alguien que me la lea del versículo 3, 4 y 5, en voz alta, por favor. Bendito el Dios y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo se lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que está reservado en los cielos para ustedes, a quienes una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Quería darles la versión donde sea un poquito que se entienda más. Y está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y yo le quería mostrar la parte espiritual del legado que Jesús nos dejó. Este es el resumen. Pedro está diciendo, Pedro les está contando, Dios nos dio una herencia, escuche la herencia, el legado que Jesús nos dejó. Indestructible, incontaminada, inmarchitable. Quiere decir que nada puede destruir la herencia que Jesús nos dejó. Nadie puede quitarte ni marchitar
el legado poderoso que Jesús nos dejó. Nadie puede contaminar la pureza del legado que Jesús le dio a aquel que crea en él. Esta es la herencia, el legado que eternamente Jesús nos ha dado. Esta es la parte espiritual, donde nosotros podemos entender que espiritualmente, y a veces dice, yo no entiendo, porque la palabra es profunda y es rica, yo no entiendo, pero mire, las cosas de los cielos, las cosas que Jesús nos da, nadie las puede destruir. Dice que el poder de Dios nos guarda y nos protege. Cuando yo te digo esto, que yo quiero que te metas en esta palabra para que puedas vivir en fe, queriendo decir que tu fe sea creciente, entendiendo que Dios nos dejó algo que nadie puede contaminar. El único que lo contamina eres tú con tu duda y con tu manera de caminar en este mundo. Porque el legado que Jesús nos dio es un legado de verdad, que no tiene contaminación, que el diablo no puede destruir. Por eso tú y yo nos podemos parar en pie, ciertos, con la certeza que el diablo no nos puede destruir. Amén. Dios nos llamó como sus hijos. Y en el momento en que te dijo, tú eres mi hijo, inmediatamente con el llamado te dio un legado. Porque el legado es la herencia que alguien le deja cuando alguien se muere. Lo que pasa es que Jesús murió y Jesús resucitó. Y Jesús subió al cielo. Él ascendió y se sentó a la derecha del Padre. Pero Él nos mandó a otro que se llama Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios quiere manifestarse como el Padre amoroso que te perdona, que es bueno, que es misericordioso. Dios trajo a su Hijo para reconciliarte y se quiere manifestar como esa cara de hombre, de esa voz de hombre, la palabra para decirte, si tú me aceptas, tú tendrás mi legado indestructible, incorruptible, que nadie podrá quitarte. Amén. Aleluya. Y nos deja el Espíritu Santo, que dice que es el sello nuestro. Cuando el Espíritu Santo te toca, Dios te está diciendo, esta es mi cuota, este es mi pago, mi down payment, para que tú sepas que estás sellado por mí y que Satanás no tiene nada contigo. Por eso no podemos blasfemar en contra del poder de Dios. El único pecado que no se perdona, porque tantos pecados, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Quiere decir que es la gente que no cree que el poder de Dios creó los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios está en este lugar y está haciendo una obra de poder en ti. Amén. Si tú quieres. Porque la primera obra de poder es que te atrae a Él con cuerdas de amor. La segunda obra de poder es que toca tu corazón y te dice, yo quiero darte más. Y que tú puedas decir, sí, yo quiero que tú entres y yo quiero que tú hagas. Y cuando Dios empieza a hacer, no pare su obra, porque hay gente que Dios empieza a hacer y le empieza a uno a dar miedo y termina en un círculo vicioso, y ya no sale porque ya para atrás no puede irse, ¿sí o no? Y para adelante entonces no sé qué hacer. Y está en el medio, en todas estas cosas que están pasando. Y Dios en esta noche nos está diciendo, yo te dejé un legado de poder y de autoridad, la cual yo quiero que aquellos que me aceptaron lo reciban y vivan en mi poder y en mi autoridad. Pero queremos vivir bajo el poder y la autoridad del miedo. Y le damos autoridad al miedo, y le damos autoridad al mundo, y le damos autoridad a nuestros pensamientos. Y Jesús te dio un poder y una autoridad que no tiene nadie, solo la tiene Él. Amén. Solo la tiene Dios. Que en tu mente en esta noche se meta y se derribe todo aquello que se levanta en contra de este conocimiento y vaya cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Que entiendas
que Jesús murió por ti y te dio un legado de poder y autoridad que le dio a los discípulos cuando los reunió y les dijo, le doy mi poder y mi autoridad. Y el mismo Jesús que se sentó en un monte es el mismo Jesús que está aquí, porque es el que está escrito y hoy te dice, yo te reúno hoy para que sepas que te doy mi poder y mi autoridad. Amén. Está en Lucas 9 y usted lo va a buscar y usted lo va a leer y usted va a entender que el primer legado que debemos recibir es el poder y la autoridad que le dice al diablo que huya de su casa, de su mente, de su corazón y de su espíritu. Amén. Aleluya. Lucas 9, 1. Qué bueno es saber que la presencia del Señor se manifiesta cuando su palabra se expone. Y yo quiero que tú sepas en este momento que el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Y que el Espíritu de Dios se está manifestando para que tú y yo hoy nos empoderemos en esta palabra. De que tú tienes el poder de decisión y el poder de decir, yo creo y yo quiero vivir en ese legado que Jesús me dejó. Pero yo no tengo una relación con Jesús. Hoy es un buen momento para que tú digas, Señor Jesús, perdona mis pecados, me quiero acercar a ti. Yo quiero ese legado de poder y autoridad. No quiero ser la misma. Quiero que tú vengas a mi casa, a mi familia, porque yo voy a empezar con todo mi ser contigo y quiero del poder y la autoridad que solo los cielos pueden dar. Amén. Nunca es tarde, siempre es a tiempo, porque Dios siempre está a tiempo para que tú no te mueras y te vayas a la oscuridad eterna. ¿O no? Dice la palabra, amén. 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, léalo. Poder y autoridad. ¿Sobre qué? Todos los demonios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Claro, el legado de Jesús. Lo primero trajo salvación, ¿verdad? Lo primero, a través de él, salvación. Pero Jesús fue bien particular. Él no les dijo, vayan y prediquen. Eso no fue lo primero que él les dijo. Lo primero que él les dijo fue, les doy de mi primer legado, poder y autoridad para sacar y echar fuera demonios. ¿Sabe por qué? Porque sabe quién es el que lo quiere matar, sabe quién le quiere robar su bolsillo, sabe quién le quiere robar sus hijos, sabe quién le quiere quitar su vida. El demonio le quiere quitar su vida. Por eso envió a 12 hombres para que se fueran y con el poder y la autoridad echaran fuera los demonios para que las enfermedades sanaran y entonces el reino de los cielos se predicara. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Enrique, tú miras ahí, el número que haya, bájalo allí en el termostato, por favor. Ya. Al 69. Poder y autoridad. Si usted no vive en ese poder, en esa autoridad, vamos a vivir una vida en un sube y baja. El legado de Jesús es poder y autoridad en contra de los demonios para echarlos fuera. Hay doctrinas, hay iglesias, hay pastores, hay predicadores que dicen que solamente esto se los dio a los discípulos. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hacen con el resto de demonios que a través de los siglos siguen en contra de la iglesia de Cristo? Solamente a 12 hombres podría Dios empoderar cuando sabemos que estamos caminando, batallando todos los días y sin el poder de Dios no podemos hacerlo. El otro día yo pensaba, ¿cómo hicimos sin Dios en nuestra vida? ¿Cómo hacemos sin el conocimiento? Tal vez Eric como que dijo el jueves, como que cuando uno camina con Dios como que se pone más difícil las pruebas. Y es verdad, yo dije el otro día, pero
uno está metido con Dios y es como que el infierno mismo te viene a decir, yo te voy a matar. Pero tan bueno que es que Dios permite todas estas cosas. Porque cuando el enemigo viene a decir eso, es una cosa tan increíble que tú o yo literalmente puedas sentir el escudo de Dios a mi alrededor y saber que el que me defiende no soy yo, es Él. Amén. ¿Se siente el golpe? Se siente. Emocionalmente te sientes mal, se siente. Pero espiritualmente yo quiero que tú sepas que Dios se para a tu alrededor y dice, el escudo mío de mi favor, gracias, yo lo pongo a tu alrededor. Y el otro día que leí el Salmo 5, que Hani lo puso en su Facebook, no se rían, pero puso el Salmo 5. Y yo quiero que vaya conmigo. ¿Por qué se ríen? No entiendo. O sea, puso el Salmo 5. Y puso números también. Salmo 5 y el versículo 11. Y yo quiero que usted lo lea entendiendo esto. Y yo luego lo puse en la página de Familias en Cristo porque, sí. Y dice, ¿lo encontraron? ¿Ya? ¿Sí? Digan sí, no. Salmo 5. ¿Cómo no va a tener Salmo 5? Salmo 1, 2, 3, 4, 5. Cuente. Cuente 1, 2. 105. No, 5. Pero alégrense. Sí, alégrense. Todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú Los defiendes. Salmo 5:11. Si no lo están encontrando. ¿Y qué es lo que ustedes entendieron? Salmo 5, 11. versículo 11. Eso quiere decir que este versículo está poderosísimo porque no lo encuentran. ¿Ya? Marcelita. ¿Qué versión es? 5:11. Castígalos, oh Dios, como culpables. No. Haz que tratar Yo creo que es que. Es otro salmo. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Cuando yo leí este salmo, además de causarme gran gozo, que lo leí en un Facebook de una persona de la iglesia que pone cosas tan espirituales, yo dije, Aleluya. gloria a Dios. Yo dije, Señor, yo me siento así. Por razón ha habido frío. Tu amor es tan incalculable que yo me tengo que gozar, porque en medio de cualquier cosa yo puedo decir de que tú tienes un escudo de favor alrededor mío. Cuando tú sabes que la palabra, como dicen en el lenguaje bíblico, se hace rema, se hace vida, tú te gozas, tú te alegras, porque sabes que de verdad el Señor está alrededor tuyo escudándote. Y todo lo que le pase a esta casa, en bendición le pasa a ustedes. Así que Dios es un escudo alrededor de nosotros. Amén. Quería compartirlo con ustedes, aunque no lo tenía aquí en la prédica, pero esta herencia o este legado que Jesús nos da está reservado en los cielos, porque el Dios que tenemos nos protege. Mientras lleguemos hasta el día que Dios nos llame, Dios nos está protegiendo con este legado, con una herencia que nadie puede destruir. Una cosa indestructible. Eso es maravilloso.
Si usted está en Lucas nuevamente y pasa al capítulo 8, o sea, antesito, que no lo quería leer antes porque quería mostrarle primero de cómo Jesús los reunió. Lo primero que les dijo es de su poder y de su autoridad, pero quiero usar e ilustrar parte de lo que estamos hablando. Ya les voy a decir. En el versículo 40, no lo voy a leer todo, lo voy a parafrasear. Lucas 8:40. Entonces aquí hay varias situaciones pasando, 3 situaciones. La primera es que Jesús viene de liberar a un hombre endemoniado y a Jesús lo reciben gente que lo está esperando, una multitud, ¿verdad? En el versículo 40 dice eso. Y en ese momento, dentro de toda esa multitud, viene un hombre que es líder de la sinagoga que se llama Jairo. Y él le dice: Señor, yo te necesito porque mi hija de 12 años se está muriendo. Y en ese mismo instante la multitud lo está aprisionando, los discípulos están ahí guardándolo, el hombre le está diciendo, pero hay otra persona allí que está pensando: yo necesito acercarme a este hombre porque si yo le toco el borde de su manto yo voy a ser sana. Entonces hay muchas situaciones sucediendo, pero la más grave era la de la niña, ¿verdad? La de la niña, porque se estaba muriendo. Entonces la mujer se acerca, el hombre le habla a Jesús, la mujer se acerca, pero cuando la mujer toca a Jesús, si usted lee en el versículo 45, Jesús le dice: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, él supo que alguien lo tocó. Y todos negándole, dijo Pedro, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús le dijo: sí, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El legado de Jesús vive en Jesús. Y si Jesús vive en ti, ¿cuál es el legado que tú tienes? De poder. ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo tenemos? Porque nuestra vida no está alineada al legado que Jesús dijo que podíamos tener sus hijos. El poder de Dios. Jesús dijo: alguien me tocó, con fe salió poder de mí. Mucha gente rodeó a Jesús. Mucha gente lo tocó. Mucha gente, multitud, lo estaban asfixiando. Los discípulos ahí bregando ahí que no lo fueran a matar a Jesús y a asfixiarse. Y él dice: alguien me tocó con poder. Porque había alguien con necesidad que lo tocó. Mientras que el hombre estaba esperando la respuesta del Señor. Todos actuamos diferente delante de la presencia de Dios. Muchos vienen a la iglesia. Ustedes ven esas multitudes. Yo veo esas iglesias con tanta gente y yo me pregunto: ¿cuántos realmente están allí recibiendo de lo que Dios tiene para ellos? Multitudes. Y de todas esas multitudes, 2 personas estaban a la expectativa de porque se nombró, porque si fueran más. Entonces luego le dice, ella le habla a la mujer, le dice: no te preocupes, tu fe te ha salvado. Y está en el versículo 49 le dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del líder de la sinagoga y le dijo: su hija se murió, así que no moleste al maestro. Y Jesús escuchó y le dijo a él: no tengas miedo, solamente cree y será salva. Y se fue con el hombre, y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Pero dentro de la casa estaban llorando todos y haciendo lamentación por ella. Pero él, Jesús, el Hijo de Dios, el que acababa de sanar, el que las multitudes estaban siguiendo, le dijo: no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y en el versículo 23 dicen:
Se burlaban de él porque sabía que estaba muerta. El legado de Jesús es un legado de poder, pero te vas a encontrar con la gente que tú le dices, yo mi casa no la pierdo, y la gente se va a decir, ya usted la perdió, ya no importa, mi hijo se perdió, ya usted, ese hombre está en la calle, ya no hay esperanza para usted, y se van a burlar cuando digan, el Dios que yo tengo es un Dios de poder y va a resucitar lo que está muerto en mi vida, en mi casa, en mi familia. Pero yo te digo, aunque se burle, solamente cree, porque Jesús vino a salvar. Amén. Y siento la presencia de Dios en este lugar, que va a resucitar y va a liberar y va a salvar a aquel que le cree. Aunque te digan que no, Jesús dijo, no temas porque ya resucitó. Tu milagro no está muerto, está dormido. No sabe que el poder que está en ti va a hacer resucitar a ese muerto. Amén. Aleluya. Y esto no es mío, esto es Dios. Lo que yo siento en este momento es tanto poder y tanta certeza de los milagros que Dios va a hacer, que Dios me muestra gente durmiendo en su espíritu, que el Espíritu de Dios le dice, despiértate, porque tu milagro no se murió, tu milagro no está enterrado. Si yo resucité, mi poder resucitó conmigo y tú recibirás lo que estás esperando de mí. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendita presencia. Bendita presencia, Señor, te adoramos. Espíritu Santo, todo lo dormido que parece muerto, tú lo resucitas. Porque así fue con Lázaro. Se murió y 4 días muerto. 4 días, no 3, 4. Y él les dijo, no se preocupen, nuestro hermano duerme. Cuando yo estaba en Colombia, antes de que mi papá se pusiera tan grave, mientras yo dormía, él me dijo, la piedra se está rodando, quítala. Pero yo no pensé en mi papá y yo entendí, murió, pero yo lo resucito. Y aunque no murió en el cuerpo, ese era el destino, pero Dios no permite que mueras. Dios quiere que tú resucites para que veas su poder y su autoridad en tu vida, en tu casa, en tu familia. Yo lo quiero ver en mi vida y en mi casa. Pensamientos se me pasan por mi mente que parecen estrellas fugaces, que pasan rápido, que quieren atormentarme y me dicen, porque no va a suceder. Pasan. ¿Usted no ha visto esos pensamientos que pasan como un flash, que te quieren robar? Pero cuando yo escucho al Espíritu de Dios que dice esto, yo entiendo que el legado que Jesús me dio a mí y a mi casa es un legado de poder, es un legado de autoridad, es un legado de milagros. Y los milagros van a ocurrir contigo. Amén. Y tú lo vas a ver en tu casa. Amén. Y tú vas a decir, Dios sí resucitó, no lo muerto, sino lo que estaba dormido. Amén. Porque no se murió, se burlaron del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué no irán a hacer con nosotros? ¿Qué no dirán por creer? Pero qué bueno creer y que Dios diga, porque creíste, vas a ver. Porque creíste, tú verás. Y mi poder va a actuar en ti. Amén. Qué poderoso. Qué maravilla, cómo me gozo yo con la palabra del Señor. Porque ese es el Señor. Cuando yo estaba haciendo esta prédica, el Señor me pone esta frase. Yo sé quién soy porque vengo del yo soy. Amén. Amén. Me pareció poderosísimo. No se la copien. No la ponen en Facebook ahora. Yo sé quién soy porque vengo del yo soy.
Cuando Moisés le preguntó, ¿y cómo te llamas? Porque le tengo que ir a decir a esa gente que usted vino y que me dijo y que me mandó. Usted solamente diga, yo soy. Entonces, hablábamos que un legado le da identidad a la persona a quien se le da ese legado. Yo tengo una identidad, o sea que yo sé quién soy porque vengo de yo soy. Y ese yo soy de repente abrió un mar rojo. Mi identidad está con aquel que hizo los milagros y los prodigios. Mi identidad está con aquel que resucitó a Lázaro, que sanó a la mujer del flujo de sangre, que resucitó a la hija de Jairo, que liberó al gadareno, al endemoniado. Jesús, y si ahí en Lucas yo creo, en el mismo 9 yo creo, lo estaba leyendo, tal vez no estaba ahí, pero dicen que él liberó a un hombre y estaba discutiendo con los fariseos y se enojaron y lo empujaron, se lo llevaron hacia un despeñadero a Jesús, y cuando ya lo iban a matar, Jesús se devolvió y pasó en medio de ellos, porque él tenía el poder para dejar que lo tiraran o que pararan. Y el Señor me dijo, nunca que te lleven hacia un despeñadero permitas que la gente lo haga. Tú decides, porque el legado que yo te di es de que tú pases en medio de ellos y vean que tú sales triunfante y que no vas al abismo. Porque Jesús nos dejó un poder y una autoridad que está por encima de todo. El nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. No hay otro. En Lucas 4 está. Vamos a leerlo. Ay, gracias, Señor, por el aire acondicionado. Lucas 4, versículo 31. ¿Encontraron? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y él enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. En los días de reposo, o sea, los sábados. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era... ¿Cómo era la palabra? Con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual gritó diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, dijo el demonio. Los demonios lo conocen y la gente no. Yo te conozco, le dijo el demonio. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Porque un espíritu inmundo no le tiene que hablar a Jesús, que tiene el poder, la autoridad. Cállate y sal de él. Y entonces el demonio, derribándole al hombre en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Y qué es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? ¿Y qué? Salen. Y salen. Él enseñaba, él estaba tranquilo, él sencillamente estaba dando su legado. Cuando enseñas, tú das un legado. Hoy estaba pensando, la responsabilidad tan grande, y a lo mejor tú no te has dado cuenta, a lo mejor sí, pero tú al estar aquí estás dando confianza a una persona, le estás confiando tu alma. ¿Usted sabe lo importante que es eso? Que de aquí usted tiene un legado que usted se puede llevar de poder y de autoridad. Que usted le está dando la confianza
a que Dios le dé la palabra a través de una persona y que usted se lleve ese regalo y usted pueda hacer con ese legado hoy algo, porque no es una herencia que se acabe. ¿Usted sabía que la herencia que Dios nos da es ilimitada? Porque si usted le dejan $1 millón, en un año usted no tiene. Bueno, en 2. Depende. Pero lo que Dios le está dando hoy es eterno. Y además, para que usted sobreviva, viva en abundancia y en sobreabundancia. Jesús les enseñó y estaba marcando el legado diciendo: yo soy el que habla en Isaías. Ese soy yo. Y les enseñó. Y lo veían como un maestro. Pero él le dijo: yo soy el Mesías, pero igual lo estaban ignorando. Él les enseñó, pero con poder. Y cuando enseñó con poder, vino un hombre. Y ese hombre estaba decía demonios, pero hablaron todos de una, ¿no? Se juntan la fuerza. ¿Qué quieres con nosotros? Sabemos quién eres. Yo te conozco y eres el Santo de Dios. Lo triste de esta realidad es que los demonios conocen a Jesús y las criaturas de Dios no reconocen quién es Jesús. Por eso esta palabra se tiene que predicar una y otra vez. A los que la han escuchado, a los que no la han escuchado, a los que están comenzando, a los que llevan 50 años, que son peor que los que están comenzando o no conocen. Mucha gente que conoce y se estancan, se les olvida que Dios es un río y que nos mueve y que nos da y que su poder y su autoridad es de constante movimiento. Y el legado que te va a dejar es de que tú nunca vas a parar de buscar de ese Jesús que lo dio todo por amor a ti. Yo escuché la oración de un hombre de Dios, de un predicador muy joven, un muchacho, y él estaba orando diciendo: Señor, dales fuego para que quieran volver a predicar. Y a mí me dio pesar. Y yo dije: ¿pero qué es esta oración? Qué tristeza que tú y yo un día alguien tenga que decirnos, y Dios me libre, porque qué miedo. Que nos dé fuego para hacer lo que el legado de Dios nos dio. Ese fuego y esa pasión de predicar esta palabra no se puede perder. Y si no la tienes, pídela. Porque el legado de poder y autoridad va ligado a hacer la voluntad de Dios, que es predicar la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Porque queremos el poder y la autoridad, pero es predicando que Jesús es Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. Y ahora vamos a ir a 1 Corintios 2, nuestra última palabra, último versículo bíblico. 1 Corintios, capítulo 2, que está después de Romanos. Capítulo 2, lo vamos a leer, son 16 versículos, pero vamos a sacar de allí lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y esto es Pablo hablándole a la iglesia que estaba en Corintios. 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Tu fe tiene que estar basada en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de esta época, ni de los príncipes de esta época que no son nada.
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de todos los tiempos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de esta época conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero está escrito, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo, diga el Espíritu todo, todo lo escudriña. ¿Qué es escudriñar? Buscar, lo ve, no importa quién sea usted, Dios lo va a escudriñar, lo más profundo, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los que creemos en Jesús, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de entender o de evaluar espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dos cosas solamente quiero mostrarles aquí. La primera, esto es Pablo. Pablo nunca vivió con Jesús, nunca lo vio. Él no compartió, ni Jesús le dio un legado a él. Él conocía la ley, él conocía a Moisés, él conocía a Abraham, él conocía la historia. Él era celoso absoluto de la ley de Dios y la seguía al pie de la letra, pero él no estuvo con Jesús. Él no participó con Jesús. Pero si usted se da cuenta, cuando Jesús viene a él, que lo derriba al piso, queda ciego, Jesús lo llama a que predique el evangelio. Inmediatamente que Jesús se presenta, él le da el legado. Fue la herencia inmediata, él se lo da. Él no tuvo que compartir con Jesús y saber cómo actuaba Jesús, porque Jesús actuaba de una manera muy particular y hablaba de una manera muy particular y se comportaba de una manera muy particular. Él no tuvo que pasar por eso, porque él ya sabía que en el momento en que Jesús se le presenta, se presentó con el legado y dijo, es tuyo. Y yo no quiero que me hables de sabiduría humana, porque Pablo tenía el conocimiento humano. Él le dijo, yo no quiero ese legado. Ese legado de sabiduría humana perece. Yo te doy mi herencia de lo eterno, de la sabiduría oculta, que solamente aquellos que buscan lo espiritual la pueden recibir. Y por eso Pablo hablaba así, por eso decía, hay cosas que Dios preparó desde antes, que solamente los que ya Dios predestinó, Dios preparó absolutamente todo, para que en el momento indicado le dijeran, este es tu paquete, esta es tu herencia, esto es lo que yo te dejo, recíbela. Tienes que abrir el paquete, tienes que conocer el legado, tienes que saber de qué se trata, para que entiendas que Jesús no es una religión, que Jesús es realmente Dios y quiere darte de lo que Él ya preparó desde antes para ti. Amén. Dios lo preparó desde antes, perfectamente con amor, cosas que nadie vio, cosas que nadie escuchó, cosas que nadie sintió, nunca nadie sintió. Tanto que Pablo dijo, ¿quién podrá conocer el pensamiento de Dios? Pero él termina diciendo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabe lo profundo de eso?
Y si tú miras tu mente, ¿tú crees que tiene la mente? O sea, tú actúas en la mente de Cristo. Es un legado que Dios te dio. Por eso esas estrellas fugaces de pensamientos que no son divinos tienen que seguir siendo fugaces y que no permanezcan, que no se asienten. Usted sabe que un pensamiento que se asienta dentro de usted pasa a ser una emoción que permanece dentro de usted y pasa a ser una acción que lo va a llevar a hacer lo que no es de Dios si el pensamiento no viene de Dios. Usted sabe el papel de un pensamiento, de lo que juega en sus emociones. Lo que yo siento tiene poder. Pero ¿qué tal que yo sienta que el poder de Dios está en mí? Amén. Va a tener una acción de poder. Pero si yo siento que tengo que ir a fumar marihuana mañana ahí en la esquina, se va a convertir en una acción que va a llevar a que tu cuerpo reaccione, tu mente reaccione y tu vida se encamine hacia donde no es. ¿Sí o no? Los pensamientos tienen poder porque llevan a sentir y el sentir te lleva a ser. Cuidado con lo que piensas, con lo que sientes, porque te llevarán a no actuar en el poder de Dios, sino en el poder del diablo. Sí, Señor, todo lo que tú pienses se puede convertir en una acción. Y en este momento nuestros pensamientos tienen que ser guiados a que yo quiero hacer la voluntad de Dios. No sé cómo, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y mi corazón siente que necesita hacer la voluntad de Dios. Y mi espíritu siente que si yo hago la voluntad de Dios, las puertas de los cielos se van a abrir. Porque cuando tú hablas así, no hay obstáculo que pueda permanecer delante de ti. No existe. No hay montaña. Dice que la fe, y está en Santiago, que tanto lo hemos leído últimamente, la fe se perfecciona por las obras, no por lo que dices, por lo que haces. Cuando estás en la prueba, ¿cómo actúas? Vamos a pasar por pruebas. La vida tiene aflicción, pero tu fe se perfecciona cuando dentro de la prueba, si tú conoces de hoy en adelante la herencia, el legado incorruptible, inmarchitable, indestructible de Dios, yo te aseguro que tu vida no va a ser la misma. Amén. No se le olvide esa prédica. No se olvide de esta palabra. Viva en el poder de Dios. Usted sabe que Dios le da una oportunidad de vida a usted. Mi papá no para de repetir eso. Dios me dio oportunidad de vida. Dios me dio oportunidad de vida. Él está humillado diciendo, realmente Dios me dio oportunidad de vida. Cuando él le decía, venga que papi quiere que ore por usted. No. Papi, que alguien ore por usted. No. Ah, bueno, entonces vea, la muerte está ahí en la puerta. Por favor, oren por mí. Y oró y se sanó. Y hoy podemos decir que Dios da oportunidad de vida porque quiere algo más contigo. Contigo. Hay un paquete, hay un legado, hay una herencia. Y lo único que yo puse fue de poder y autoridad. Pero realmente podemos, porque si lo escucha alguien de mucho conocimiento en la palabra, teología, decir a esta pastora no sabe lo que está diciendo. Pues yo le puedo decir un legado de amor y de perdón, ¿verdad? Un legado de poder y autoridad. Un legado de salvación y redención. Un legado de reconciliación. ¿Usted sabe que esa palabra es muy poderosa? Dígale al que está al lado. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere que te reconcilies con los tuyos. Diga, Isia, todos digan. Tienen miedo. Un legado de vida eterna. Podríamos extender la palabra, pero el Espíritu Santo me llevó a porque esta iglesia no hablará sabiamente, porque aquí no entendemos muchas cosas de esta palabra, ni conocemos muchas cosas teológicas, pero yo les voy a decir,
Nosotros conocemos de un Dios de poder y de autoridad que llevará a los nuestros al otro lado del Mar Rojo y lo abrirá. Amén. Vamos a orar por esta palabra y después a preparar nuestra ofrenda. Y la oración realmente que yo hablo por usted, como el predicador que estaba diciendo, por favor, Señor, que tenga ganas de predicar otra vez. Y yo, ay, haga usted la oración por usted. Porque yo puedo aquí hacer una oración súper bonita y muy elaborada, pero yo no sé qué hay en su corazón. Yo no sé cuál es su necesidad. Si usted nunca le ha dicho al Señor, Señor, yo he escuchado de ti, pero no te conozco. Porque el propósito de esta reunión es que tú y yo nos reconciliemos con Jesús. ¿Cierto? Vamos a ponernos de pie. Y le damos gracias al Señor por esta palabra y por lo que hará en tu vida y en tu casa. En el nombre de Jesús.